Si quieres imprimir en multicolor y no tienes AMS, este video es para ti. Usaremos esta línea de texto para que cuando haya un cambio de color en nuestra impresión, la impresora haga una pausa. Ahí haremos un cambio de filamento manual y continuaremos con la impresión. Este método funciona tanto en Bamboo Studio como en Orca Slicer. Yo estoy usando una Bambolava 1, pero cualquier impresora compatible con Orca Slicer puede hacerlo. Primero, importamos el modelo del laminador. En mi caso voy a imprimir este llavero que diseñé, son dos partes, pero lo importo como un solo objeto con múltiples partes. Para pintarlo tenemos que añadir los colores que vamos a usar en la sección de filamento. Yo voy a usar blanco y negro. Para asignar los colores podemos usar la herramienta de pintar colores en la barra superior. Pero como mi modelo ya está dividido por partes, puedo ir a objetos, hacer clic derecho en mi objeto y seleccionar cambiar filamento. Es más rápido y sencillo, siempre y cuando tu modelo esté separado por partes. En la sección multimaterial podemos activar la torre de purga. Esta torre sirve para vaciar los restos del color anterior y así evitar que se mezclen. Por defecto la torre suele ser muy grande. Estos son los valores que yo uso y me han funcionado bien. Ahora viene la parte importante. Vamos a ir a configuración de filamento, en la sección avanzado, y buscamos G-Code de fin de filamento. Ahí agregamos la siguiente línea. Este código hace que la impresora detenga la impresión y no la continúe hasta que el usuario le diga. Esta pausa se hará cada que el color cambie en nuestra impresión. Ahora veremos la previsualización por capas para saber cuántos cambios vamos a tener. En este modelo las primeras dos capas tienen dos colores. Empieza en blanco, cambia a negro, luego vuelve a blanco y así continúa hasta la capa 16, donde imprime un poco de blanco y finalmente cambia a negro por una última vez. En total necesitamos 3 cambios de color. La impresora hará 3 pausas. Como el primer color es blanco, comenzaremos la impresión con ese color. La impresora empezará a imprimir. Cuando haya un cambio de color, la impresión se detendrá y la impresora hará un ruido. Vamos a mantener la temperatura de la boquilla, en mi caso 220 grados. Ahora haremos el cambio de filamento manual. La forma más sencilla es ir a la sección de filamento, presionar en descargar, colocar el siguiente color y después presionar en cargar. Este método es el más seguro y es el que recomiendo si es tu primera vez haciendo esto. Sin embargo, es el método que más filamento desperdicia. Yo prefiero hacerlo manualmente desde la sección de control. Primero presiono la flecha hacia abajo para empujar un poco el filamento. Después presiono varias veces la flecha hacia arriba para retraer el filamento. Entre unas 6 a 8 veces es suficiente. Retiro el filamento del tubo de PTFE e inserto el nuevo color, asegurándome de que la punta esté cortada en ángulo para evitar atascos. Cuando el filamento llega al extrusor, presiono la flecha hacia abajo para cargarlo hasta que empiece a salir material por la boquilla. Si te preocupa que los colores se mezclen, puedes seguir extruyendo hasta que el nuevo color salga completamente limpio. En mi caso me detengo cuando ya veo un poco de color nuevo, aunque no esté completamente limpio, ya que la impresora va a vaciar material antes de continuar la impresión. Una vez cargado el nuevo filamento, simplemente presionamos en continuar impresión. La impresora purgará un poco de material, limpiará la boquilla en la torre de purga y continuará exactamente donde se detuvo. Todo este proceso que acabamos de hacer se va a repetir cada que la impresión se detenga por un cambio de color. En este modelo tuve que hacer esto 3 veces. Al final tenemos este resultado, todo impreso desde un solo archivo, con cambios de color en la misma capa y sin usar una AMS. Recomendaciones y cosas a tener en cuenta. Antes de imprimir, revisa siempre la previsualización por capas para saber exactamente qué colores se van a usar y en qué orden. Me llegó a pasar que tenía cargado el filamento de color negro cuando en realidad iba a usar blanco, entonces tuve que reiniciar la impresión. Cada que insertes un filamento, corta la punta para evitar que el filamento se atasque. Te recomiendo añadir un cubo pequeño o algún modelo adicional en la cama. Esto es porque cuando la impresora reanuda la impresión, la boquilla toca la última parte que imprimió y esto puede dejar pequeñas manchas o marcas. Si puedes, modifica tu modelo para reducir la cantidad de cambios de color. En mi caso, la última capa solo tiene un color en lugar de 2, así evita un cambio extra. Si después quieres imprimir en un solo color, puedes desactivar las pausas colocando un punto y coma antes de la línea que añadimos. También te recomiendo imprimir algún soporte que te permita tener más de un rollo de filamento listo en la impresora. Yo imprimí este modelo. El enlace de MakerWorld está en la descripción. Necesitarás un tubo de PTFE adicional. Por último, he visto que algunas personas cortan el tubo cuando imprimen sin AMS. Esto para facilitar los cambios de filamento. Yo no lo he probado, pero si lo haces, cuéntame en los comentarios cómo te funcionó. Sé que este método puede ser muy tedioso para algunas personas, pero es una muy buena alternativa si no quieres gastar extra en una AMS. Como te puedes imaginar, este método funciona muy bien para impresiones con pocos cambios de color, como por ejemplo llaveros o placas, logos o incluso fundas de teléfono. Para modelos más complejos con más cambios de color, lo mejor sería separar el modelo, imprimir cada color por separado y después pegar las partes. Este es mi primer tutorial, así que espero que haya sido entendible y te haya ayudado.
Si fue así, me ayudaría que apoyes el video. Si te gustaría ver algún tutorial sobre algo en específico, házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video.